Bueno, muy bien, 8 de la mañana, 24 minutos y como decíamos, ya estamos para hablar de política, de intención de voto, de cómo ha quedado el tablero armado tras las internas de los partidos políticos con la primera encuestadora que ha hecho el trabajo justamente haciendo un tanteo, un sondeo de opinión con la gente para conocer la intención de voto posterior a las elecciones internas de los partidos políticos. Ya con el tablero armado, con los candidatos, bueno, ¿qué es lo que dice la gente? Alén, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo está? Buen día a la audiencia. Muy bien. Lo primero, para comenzar a charlar, esta encuesta, ¿cuándo la hicieron ustedes y qué metodología utilizaron para realizar la encuesta? Esta es una encuesta nacional que se hizo entre el 4 y el 10 de julio, cuando ya estaba definida la candidatura a vicepresidente, obviamente, del Partido Nacional, que se definió la misma noche de las elecciones, y agarramos la el definición... medio de Graciela Villar. Exacto, y no agarramos la de Robert Silva. La de Robert Silva del Partido Colorado. Entonces, quisimos voluntariamente hacer el trabajo de campo lo más cerca posible de la elección, para tener una primera fotografía de, bueno, cómo queda la opinión pública, cómo queda la intención de voto inmediatamente después de conocidos los resultados de, bueno, quiénes van a ser efectivamente los candidatos. La encuesta se hizo online, como siempre hacemos desde hace 5 años. Online es que a través de Facebook, de Lo mail, que hacemos es reclutamos a los respondentes a través de anuncios contratados en las redes sociales, Facebook e Instagram. Sí. Y seleccionando, bueno, definiendo cuotas, ¿no? Según la composición real de la población. Cuotas significa una cantidad precisa de casos, hombres, mujeres, por rango de edad, por zona geográfica, Montevideo versus interior, y según la cantidad de habitantes que tienen las localidades en las que está la población en el interior. O sea, definimos diferente lo que se llaman cuotas por 3 variables superpuestas. Y después, además, ponderamos los resultados porque aún así siempre hay un sesgo hacia votantes del Frente Amplio, eso siempre existió, y que tenemos que corregirlo. Eso tenés que ponderarlo a la hora de depurar los Claro, datos, según digamos. lo que la gente dice haber votado en 2014. Porque siempre hay un sesgo que se debe a que... ¿Y eso por qué se da con los votantes? Y se da independientemente de la metodología que uses, ¿no? Que uses internet o que uses el teléfono, pasa exactamente lo mismo. El votante o la votante del Frente Amplio es actualmente más proclive a contestar una encuesta que él o la votante del Partido Colorado, por ejemplo. Entonces, se te va corriendo la muestra hacia votantes del Frente Amplio y eso hay que corregirlo. Tenés que ponderarlo eso. Exactamente, hay que corregir ese sesgo que tiene la muestra. Bueno, hay que decir que los resultados primarios que han dado este trabajo de radar luego de la elección interna es que Daniel Martínez, por parte del Frente Amplio, presenta una intención de voto del 35%, ¿verdad? Exacto, 35,5. Ahí está, 35,5. Luis Lacalle Pou, por debajo, con un 17 puntos por debajo, ¿no? Sí, 23 y algo. 23, ahí va, 23 puntos. Ahí lo tenemos, 22,6, si leo bien, de lejos. Sí, 35,5 Daniel Martínez, 22,6 Luis Lacalle Pou, Talvi 19,5, prácticamente en el torno del 20%, Manini, una expresión muy importante, casi el 10% de la intención de voto. En el caso de Unidad Popular, un 1,2%. El Partido Ecologista Radical Intransigente, 1%. Mieres, con una expresión electoral que no alcanza el 1%. La candidatura del doctor Salles, 0,5%. El Partido de la Gente, 0,4%. Y otros partidos, 0,2%. En los que dijeron que van a votar en blanco o anulados, son 3,3%. Y el no sabe, no contesta es 5%. ¿Eso es bajo o no? Mejor dicho, el en blanco o anulado y el no sabe, no contesta, que en total figura en casi un 9%. ¿Es bajo ese guarismo? A ver, quiero hacer una aclaración. Sí, dale. Como la intención de voto viene siendo y va a seguir siendo bastante volátil. ¿Va a seguir siendo volátil? Sí, sí.
El elector entonces no tiene decidido No te totalmente quepa a quién duda, vota. no te quepa duda. Y a eso quería ir, que el porcentaje de indefinidos o indecisos es significativamente mayor que ese porcentaje que hoy dice no sé a quién voy a votar. Porque cuando estás cambiando de opinión de un mes a otro, en función de lo que va sucediendo en la campaña, es una forma de indecisión también. Cuando vos preguntás a toda la gente que dice, yo hoy, si las elecciones fueran hoy, votaría a fulano. Y después le preguntás, sí, pero usted está absolutamente decidida a votar a ese candidato o no descarta otras posibilidades. Y hay un porcentaje alto que te dice no descarto a otras posibilidades, y en ese caso les preguntamos cuáles de esas otras posibilidades no descarta, lo cual nos permite hacer un cálculo de cuál es el mínimo posible, cuál es el piso que tendría hoy ese candidato, son los que dicen voy a votarlo seguro, y el máximo que podría llegar a tener si todos los que no descartan votarlo lo votaran. Y ahí te encontrás con márgenes muy grandes entre el mínimo y el máximo. Y esos son gente que no está totalmente decidida. Entonces el porcentaje ese de 5,4 que hoy dice no sé a quién voy a votar, más ese 3 y algo que dice que voy a votar en blanco, que es otra forma de indecisión, seguramente hay que sumarles todos los que hoy te dicen voy a votar a fulano, pero no descarto votar a mengano. Y eso es un error de lectura que mucha gente hace habitualmente, de considerar que los indefinidos son únicamente los que en un determinado momento del tiempo dicen no sé a quién voy a votar. Claro, está bien. Y es muy notorio, por ejemplo, perdón. Sí. Sí, no, ahora, con esto que estás diciendo, es decir, una lectura primaria que había antes de las encuestas era que el Frente Amplio en intención de voto estaba con un techo muy bajo, más bajo que en el mismo periodo en la elección anterior, y el bloque opositor, o digamos, agrupando a los partidos de la oposición, estaban con un piso muy alto. Era una lectura que se hacía en los días previos a las internas. Sí. Lo que, si bien no auguraba absolutamente nada, posicionaba un escenario más difícil para el Frente Amplio para octubre y en un eventual balotaje. Con lo que está diciendo, el partido está abierto. El partido está bastante abierto, aunque... Digo por la movilidad esa que estás diciendo. Sí, pero es cierto lo que decís, que el Frente Amplio está en mayores problemas que hace 5 años en la misma época. Porque si haces esa suma de todos los partidos de oposición, obviamente suman bastante más que lo que suma el Frente Amplio. Pero no hay que hacer una lectura lineal de eso. No hay que hacer una lectura absoluta, decimos. No, y quiero dar un ejemplo muy claro de esto. A ver. Hasta las elecciones internas nosotros preguntábamos la intención de voto para octubre de 2 formas. Por partido, mostrando una lista de partidos, y mostrando diferentes escenarios con diferentes combinaciones de candidatos. Y ya ahí veíamos que la intención de voto por tomar el caso extremo, Partido Nacional, difería significativamente de la intención de voto de Lacalle o de Larrañaga o de Sartori, según, además, quiénes fueran los otros candidatos de la oposición. Entonces, según cómo modificabas el combo de candidatos, la intención de voto variaba. Es como un caleidoscopio, que movés una pieza y se mueve todo el conjunto. Entonces, cuando comparamos estos datos de esta encuesta con los datos de la intención de voto por partido anterior a las elecciones internas, ves que el Partido Nacional cae significativamente. Pero no es que cayó el Partido Nacional. Lo que pasa es que Lacalle hoy no recoge todas las intenciones de voto del Partido Nacional previa a las elecciones internas. Porque hay gente que votó a Larrañaga o que simpatiza con Larrañaga, que no votaría a Lacalle a presidente, o simpatizantes de Sartori, que no votarían a Lacalle, o simpatizantes de Enrique Antía, que no votarían a Lacalle. Y de la misma forma, hay migraciones de todo tipo. Hay gente que, al ser candidato a Lacalle, entonces dejaría de votar el partido que había mencionado antes de las elecciones internas y ahora votaría a Lacalle. Claro. Hay mucha movilidad, hay muchas migraciones de votos. Haciendo una lectura rápida, bien en frío, de estos números que presentás, Alén, hay 2 cosas que llaman la atención. Es decir, lo muy bien posicionado que aparece Talvi tras las elecciones internas, es decir, muy cerca
de la intención de voto del Partido Nacional, el Partido Colorado, con Talvi como candidato. Esa es una lectura que yo hago y vos me corregirás si está mal hecha. Y lo otro es muy elevada intención de voto de Cabildo Abierto con Manini, casi un 10%. Exacto, y ahí tenés... ¿Esa también es la lectura que sacaron ustedes, primaria? Claro, sí, es exactamente lo que decís. Pero lo que no hay que leer de esto, porque a mí me encanta mirar los resultados, perdón, los comentarios que hace la gente en las redes sociales cuando publicamos las encuestas. No, porque ahí vemos cuáles son muchas veces los errores de interpretación. Es un termómetro también para ustedes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A ver si los resultados le cierran a la gente o no le cierran. A la mayoría, más allá de los trolls y de los, de los haters que están todo el tiempo al acecho. Todo el tiempo pululando. Pero un error de interpretación que muchas veces, que hemos leído en muchas oportunidades, es, mirá, los colorados llegan casi al 20%. No es los colorados o los blancos o el Frente Amplio. Ya no es más. Es Ernesto Talvi, claro, es Lacalle, es Martínez. Esta muestra tendría casi ese 20% si en vez de ser Talvi fuera Sanguinetti. No, sería más bajo. Es lo que ya nos daba antes de las elecciones internas. Talvi, ¿qué pasa con Talvi? Talvi logró un posicionamiento en el que está en el mejor lugar, en el mejor momento, porque capta votantes de todos lados. Te iba a preguntar eso. ¿Talvi está capitalizando votos frente amplistas? Sin duda, sin duda. Está capitalizando votos del Frente Liber Seregni, o sea, gente que votó al Frente Liber Seregni en 2014, a la lista, al Senado del Frente Liber Seregni, o sea, simpatizantes de Astori, que en este momento huyen despavoridos, y también algunos votantes de Mario Vergara, de las elecciones internas. Y eso se ve muy claramente cuando cruzás la intención de voto actual por lo que la gente votó en 2014 y por lo que votó en las elecciones internas. Y ahí ves que hay una migración de un porcentaje significativo de gente del Frente Amplio hacia Ernesto Talvi. También hay una migración de Pablo Mieres hacia Ernesto Talvi. Mieres es un competidor directo de Talvi dentro de la misma pecera, pescan en la misma pecera. Y también recupera votos del Partido Nacional que no quieren votar a Lacalle. Entonces, está pescando a la derecha y a la izquierda. Y eso es y está pescando votos que antes de las internas decían no sé a quién voy a votar, pero al ver ahora cuál es el combo, por ejemplo, votantes frente amplistas enojados que no daban el paso de decir voy a votar a un partido de oposición o a un partido tradicional, hoy al ver que Talvi es candidato dice, ah sí, a Talvi yo lo voto. Talvi es un candidato más potable para un ex votante del Frente Amplio que Luis Lacalle Pou. Entonces, eso hace que no podamos decir los colorados. Es Ernesto Talvi el que está capitalizando esos votantes que emigran de otras tiendas. Entonces, por lo que acabas de decir, es dable pensar que la intención de voto de Talvi continuará en aumento. Bueno, es dable pensar que hoy el piso y el techo de Talvi y de Lacalle tienen un cierto porcentaje de superposición. ¿Ah? Que si Talvi hoy estuviera en el máximo posible, o sea, todos los que no descartan votarlo, versus el mínimo posible de Luis Lacalle, que es lo que dicen que seguramente van a votar a Lacalle, están iguales. Están iguales. Entonces, hoy no es descabellado pensar, lo que hace 2 meses sí era descabellado pensar, que el Partido Colorado pueda ir a la segunda vuelta. No es descabellado, no es un disparate. Y a esto agrego, ¿cómo? Porque la medición que ustedes hacen es anterior a la designación o por lo menos al anuncio de Robert Silva como el candidato en la fórmula. Sí. ¿Cómo pensás que, o capaz que ya lo sondearon? No. ¿Cómo ha impactado el anuncio de Silva? No, de todas maneras quiero hacer una aclaración importante. Esto es una fotografía puntual al día siguiente prácticamente de las elecciones internas cuando apenas se volvieron a barajar las cartas. Claro. Esto va a ir cambiando, no te quepa duda. ¿Qué cronograma de trabajo tienen ustedes pensado? ¿Hacer mensuales? ¿Los sondeos cómo lo tienen pensado de acá a octubre? En principio vamos a hacer quincenales. Quincenales.
En principio vamos a hacer quincenales. Esperamos lograr la financiación de todo eso, pero la intención es hacer encuestas quincenales. Poderoso caballero don dinero. Sí, ¿qué va a ser? Bueno, y a propósito del Frente Amplio, de lo que ha sido la fórmula del Frente Amplio, Daniel Martínez, vencedor claro en las internas del domingo de las elecciones internas, y el resultado para desembarcar en esa fórmula con Graciela Villar. ¿Tuvieron un termómetro de lo que dijo el votante frente amplista de esa candidata a la vicepresidencia? Porque me decís que cayó en el medio del sondeo el nombre de Villar, la proclamación o la concreción de Villar. Claro, es muy difícil saber a partir de una encuesta cuánto puede haber incidido cualitativamente en el ánimo de los potenciales votantes frente amplistas, y yo llamo potenciales votantes al que no descarta de plano votar al Frente Amplio. Es muy difícil sacarlo de una encuesta, esto es algo más para investigación cualitativa. Claro, cierto. Pero lo que está muy claro es que el Frente Amplio va a tener que salir, porque el Frente Amplio está viendo los mismos datos que nosotros, y va a tener que salir a reconquistar el votante de centro. Y probablemente pierda algo por izquierda, probablemente ganen, si el Frente Amplio se corre el discurso, corre su campaña, o al menos algunos sectores se corren hacia el centro para captar los votantes que potencialmente emigrarían hacia Talvi, posiblemente pierda algunos votos por izquierda, posiblemente Unidad Popular no solo mantenga su banca, sino que hasta tiene posibilidades de conseguir un segundo diputado. Posiblemente el PERI pueda llegar a un diputado. O sea, son riesgos que corre el Frente Amplio si corre el discurso hacia el centro. Pero es mucho más lo que corre el riesgo de perder por el centro si no hace ese cambio de discurso. O sea, a modo de lectura política, tendría que generar un discurso hacia el centro del electorado y no tanto un discurso más radical, más hacia la izquierda, para poder tener un caudal electoral o retener votos. Exacto, o al menos diversificar el discurso con diferentes figuras. Me imagino, por ejemplo, no sé, no estoy en la interna, estoy especulando simplemente. Se podría pensar, por ejemplo, a un Andrade con un discurso hacia un lado y un Mario Vergara con una lista al Senado teniendo un discurso diferente para retener el que podría irse hacia Talvi. El otro fenómeno interesante que mencionabas y del que no hemos hablado es el de Cabildo Abierto. Hay dos fenómenos que quisiera mencionar acá. Es el de Cabildo Abierto, que capta... Casi 50.000 votos en las internas. Sí, y hoy está con una intención del 9,5, que ya antes de las elecciones, simplemente diciendo Cabildo Abierto, o sea, el nombre del partido, ya estábamos en 7%. 9,5%, casi 10, son 250.000 votos. Son 2 senadores, casi 3. Por eso te digo, los senadores van a estar más o menos, el corte para el Senado 87, 88, 89.000 votos, ¿no? En para porcentaje del electorado, pensá en 3%. Hay 30 senadores, exacto. 100 dividido 30, 3 y algo por ciento. 3 senadores. En este momento, si ratifica... En este momento arañaría el tercer senador. Es muy significativo. Y no es únicamente la familia militar. Lo dijo el propio Guido Manini. No es solo los militares, su familia, los militares retirados. Ahora vamos a hacer un experimento en la próxima encuesta, que es preguntar dónde atiende su salud el entrevistado. Y como claro, la si familia militar te va a saltar la familia militar. Claro, son todos los militares en actividad, retirados, los familiares directos. Exactamente. Entonces, para ver cuánto pesa en el electorado de Manini realmente la familia militar. Nosotros estamos seguros que desborda bastante de la familia militar. Este casi 10% está compuesto por más que la familia militar. También hay gente que hace 2 o 3 meses decían que votarían a Novik. Novik es un gran perjudicado por la candidatura de Guido Manini. Y hay votantes, por ejemplo, votantes sanguinetistas, personas que votaron a Sanguinetti en las internas y que, no les conforma la candidatura de Talvi y entonces emigrarían hoy hacia Cabildo Abierto. Esto lo hemos cuantificado. Entonces, capta personas que vienen de distintas tiendas. Por ejemplo, votantes de Larrañaga, que la calle no haber apoyado el plebiscito,
Entonces, vivir sin miedo. Vivir sin miedo, entonces emigrarían hacia Manini y no votarían a la calle. Entonces, capta gente de distintos horizontes. Y el otro fenómeno muy interesante es hacia dónde van los votos de Sartori. Los votantes de Sartori... Bueno, me acabas de sacar una pregunta. Quería entrar un poco más al Partido Nacional y te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa con esos casi 100.000 votos de Sartori? ¿Los retiene Sartori o no los retiene el Partido van? Nacional, se desparraman por todos lados. Eso también lo hemos cuantificado. Cerca del 30%, mirá este porcentaje, 30% de los votantes de Sartori hoy votarían al Frente Amplio, votarían a Daniel Martínez. 20% casi votarían a Talvi. Otro 15 o cerca del 15 votarían a Manini. Sartori retiene solo un 20% de sus votantes para el Partido Nacional. Hoy, es una fotografía del día de hoy. ¿Qué significa esto? Que Sartori le aportó a la votación del Partido Nacional del 30 de junio una cantidad de votantes que no se definen como blancos, que votaron a Sartori. Por eso digo que una razón más para que digo que... ¿Frentistas queriendo incidir en la interna blanca? No. Capaz que hubo algunos, seguramente. Porque esa era una especulación que se hacía. Sí, hubo algunos de esos votantes estratégicos, el voto erudito que hace millones de cálculos. Sí. Pero no es lo que incide realmente en el grueso de la masa de votantes. Entonces no era el nacionalista tradicional el que le votó a Sartori. Es parte de ese conjunto de votantes que vengo llamando desde hace algunos meses, un poco con cierta dosis de humor, los huérfanos del Pepe. ¿No? Hay gente que votó a Mujica sin definirse como frente amplistas y cuyo voto está ahí boyando y podría haber votado a Pacheco en el año 71. Y hoy podría votar a Novik, a Sartori o a Guido Manini. O a Mujica. Por eso que también es importante que, para el Frente Amplio, que Mujica se ponga la campaña al hombro, porque es uno de los que pueden recuperar esos votantes que se fueron a Sartori y que hoy podrían irse a Manini como a Sartori. Por eso, entre otras cosas, el fin de semana la Dirección Nacional del MPP determinó que Mujica y Topolángi encabecen las listas al Senado. Y es una forma de tratar de retener a esos votantes que votaron a Sartori y que hoy, bueno, ya sin hacer nada, hay un 30% de los que votaron a Sartori que hoy votarían a Daniel Martínez. Entonces, eso también... dificulta la lectura de la tendencia de los datos, porque el voto es cada vez más volátil. La gente se siente mucho menos atada a la bandera del partido y mucho más atraída por quién es el candidato con nombre y apellido. ¿Quién es el votante más fiel? ¿A qué te referís? ¿El votante de qué partido? Claro, el votante que dice, yo de acá no me muevo. El Frente Amplista, sin duda. O sea, el Frente Amplio tiene un núcleo duro de votantes que está mucho más cerca de la intención de voto total, proporcionalmente, que los partidos fundacionales. En los partidos fundacionales, el votante que hoy dice votaría a Talvi o votaría a la calle, cuando intercambias los nombres y pones a Talvi en lugar... Lo ves muy bien cuando mostrás escenarios de balotaje. Sí. Del candidato del Frente Amplio versus candidato del Partido Nacional o candidato del Frente Amplio versus candidato del Partido Colorado. Los votantes del partido fundacional que no está en el balotaje, prácticamente todos se vuelcan al otro candidato de la oposición. ¿Ah? O sea, no hay demasiada resistencia para un votante del Partido Nacional a votar a un candidato del Partido Colorado y viceversa. Antes de ir cerrando la charla, que por supuesto está interesantísima, con este escenario que estás planteando y presentando en cuanto a lo que fue el trabajo de ustedes, lo dable pensar es que no habrá mayorías parlamentarias seguramente en octubre, que vamos hacia un balotaje en noviembre y estoy pensando en un parlamento muy atomizado, ¿no? Mirá, tal como estamos viendo los datos, y lo hemos dicho y escrito hace un mes y algo antes de las elecciones, con un panorama así, podríamos llegar a tener un parlamento con 9 partidos representados. Podría llegar a suceder. 9 partidos. Sí. Podría llegar a suceder. Si el PERI logra entrar al Parlamento, si Gustavo Salle logra entrar al Parlamento, si Manini seguramente va a entrar al Parlamento, y Novik también está Novik, Unidad Popular, son 9 partidos.
podrían llegar a haber 9 partidos. Y ojo que eso obliga tanto a unos como a otros, sea quien sea que gane las elecciones, sea que gane el oficialismo o la oposición las elecciones, va a tener que negociar con más de un partido. Claro. A eso iba, porque, o sea, será necesario una capacidad negociadora muy grande, mucho más grande que en la actualidad, porque en la actualidad el Frente Amplio ha tenido que negociar porque se votó 50, muchas veces ha estado en duda en diputados, pero el próximo Parlamento va a tener que tener negociación sí o sí. No solo eso, sino que si entran 9 partidos al Parlamento, corremos un serio riesgo, sea quien sea el que gane, de que nos pase, por ejemplo, lo que pasa en la Knesset, el Parlamento israelí, donde terminan mandando las minorías, porque ¿cuánto vale? Son los que inciden el voto, para un lado o para el otro el voto. ¿Cuánto vale el voto Claro. en diputados de fulano o de mengano? ¿Cuánto lo va a hacer valer, no? ¿Cuánto lo va a cobrar ese voto? Alem, interesantísima la charla, más que válida para presentar lo que ha sido el primer trabajo del Grupo Radar luego de las elecciones internas de los partidos políticos. Y con este panorama ya te voy diciendo que nos vamos a volver a ver, te vamos a volver a invitar. Como decía la canción, nos volveremos a ver. Gracias, Alem. A ustedes. Muchas gracias. Cerramos esta charla por acá con Alem Mizrahi, la cabeza del Grupo Radar. Vamos a la pausa porque tenemos mucho más para compartir todavía.